poquito más alto. Sube James. Marquinhos. Al trotecito por ahora maneja el elenco de París en esta acción. Trató de jugar de espaldas Icardi, no pudo ante la férrea marca de Varane. Ahora sí, Icardi para sostenerse. Bien con Bernat. Atención con Di María. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! Bienvenidos a una nueva edición de Aislados. Es el octavo día de aislamiento, 27 de marzo. Yo soy Matías Baldo, @Matías Baldo. Seguimos con esta cuarentena, seguimos cuidándonos, seguimos quedándonos en casa a la espera de que pase esta pandemia mundial de coronavirus. Pero bueno, ya están acostumbrados a lo que ofrecemos en Aislados. Y del otro lado lo tengo, como siempre, a mi amigo Javier Saúl. Javi, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Mati? ¿Todo bien? Hoy otro domingo en loop, ¿no? Que es en el que estamos viviendo. Si a las 9 son los aplausos para los médicos, para los enfermeros, para todo el sistema de salud, hoy me di cuenta que tipo 7:30, 8 arrancan juegos entre balcones de diferentes edificios, sobre todo de los chicos, de los más chicos, y empiezan a adivinarse cosas, a preguntarse. Se tratan de rebuscar un poco para pasar el rato. Acá en Saavedra escuché varias veces el Veo Veo y Sí, 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 sí. esa conocida escena de Los Simpsons de Milhouse, Dónde está Bart y demás entre Homero y Milhouse. Así que sí, se dan los juegos entre balcón y balcón, hay que pasar el aislamiento. Hay días mejores, días peores, pero bueno, en eso estamos. Y un vecino del barrio, porque hoy tenemos a otro amigo de la casa, también vecino, yo estoy en Saavedra y creo que él está muy cerca, pero bueno, lo invitamos también, no sé si habrá escuchado o si también jugará alguno de las personas con las que convive para pasar el rato. Hablo de Fabián Taboada, lo pueden seguir en Twitter e Instagram, @Fabi Taboada ok, ¿sí? Tanto en Twitter como en Instagram. Relator en ESPN, amigo personal, amigo de la casa, relator, polideportivo ya, porque pasó por el rugby, el fútbol, el tenis, el hockey, de todo, multitasking. Así que bienvenido, Fabi, ¿cómo andás? ¿Cómo andan, muchachos? Bien, por suerte. Bueno, acá como ustedes viendo de qué se trata esto del aislamiento, gracias por la invitación. Y sí, hoy en el balcón no tuvimos la chance de salir, estábamos en pleno baño de la niña, pero después de varios intentos, la escena de Milhouse para alguna de las vecinas de enfrente dio resultado. Lo intentó y yo creo que a la 10ª vez más o menos recibió respuesta positiva y después ya comenzaron los aplausos. ¿Cómo viene ese aislamiento con Martinita, tu hija, bueno, con tu mujer también ahí? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la están llevando? Un escenario diferente al mío, no tan diferente al de Javi, pero bueno, ¿cómo están pasando estos días que imagino tienen, como hablamos con Javi durante los últimos días, altibajos, ¿no? Hay días en los que estás tal vez con toda la onda, hay días que decís, no aguanto más estar encerrado. ¿Cómo lo llevan, Fabi? Coincido totalmente con lo de Javi. Es una cuestión de medio minuto a minuto, ir tratando de ponerse objetivos para el día siguiente en cuanto a orden, esquema y qué hacer. También es cierto que algunas funciones no cesan, no es que estamos totalmente aislados, por lo menos mi mujer y yo en cuanto a funciones, entonces se hace complicado sin la nena en el jardín y acá pegadito. Pero bueno, cuestión de adaptarse, obviamente es un panorama lindo para experimentar y explorar. Obviamente no es el deseado, pero si se quiere sacarle lo positivo, por ese lado vamos viendo de qué trata esto. Hoy somos tres amigos hablando de deporte por Skype en tiempo de coronavirus y decidimos, como tenemos a uno de los relatores insignia, como me gusta decir a mí, de ESPN, queríamos nada más y nada menos que justamente hablar de tal vez los mejores relatos de la historia, los más emotivos, los que más nos llegaron o más nos marcaron. Y bueno, Fabi, la verdad hicimos una linda lista que si quieren podemos empezar a desmenuzar. Fabi, te cedo la iniciativa a vos porque me gustan mucho los 5 que elegiste y quiero empezar a conocerlos. Sí, yo primero voy a hacer una aclaración. Esto va de la mano de, obviamente, no dedicarnos a una ciencia exacta, ni mucho menos. Como dice la frase sobre gusto, no hay nada escrito. Esto ocurre con relatores, comentaristas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, esta lista es simplemente a criterio personal.
No sé si son los 5 mejores, si son los 5 más emotivos. Sí son 5 que me parece tienen diferentes cuestiones que tal vez vista desde la óptica de quien le toca ejercer esta función, tienen algunas cosas para destacar, pero vuelvo al comienzo, ¿no? Esto es como hablar de música. Estamos hablando de gustos y acá cada cual puede tener su opinión. El primero, nos vamos a ir a una histórica definición. Hay mucha Copa Libertadores, hay mucho fútbol sudamericano, obviamente, por ser nuestra lengua madre, el castellano. El primero es el año 88, perdón, el año 89. Atlético Nacional, por primera vez, le va a dar una Copa Libertadores al pueblo colombiano. Va a ser ante Olimpia en una histórica definición por penales. Lo va a cobrar Lionel. Aquí, a ver, Nacional, número 14, Lionel, en el arco norte del Campín. La Copa Libertadores está ahí, en las piernas de Lionel. Arrancó, tiró. ¡Campeón Colombia! ¡Campeón Colombia! ¡Campeón! ¡Campeón Nacional! ¡Campeón de la Copa Libertadores de América! ¡Campeón nacional de la Copa Libertadores de América! ¡Nacional campeón de la Copa Libertadores de América! ¡Nacional es Colombia! Bueno, Fabi, el porqué de este relato, ¿por qué este primer lugar? ¿Por qué lo elegiste? Más allá de que no pongamos un ranking del primero y el segundo, pero Sí. ¿cuál es el sentido de este relato? Me gustó mucho, es un relato que tengo bien en la cabeza de las primeras épocas de encontrarme con algún tape de archivo, ni que hablar con la aparición de YouTube. Si no, obviamente no tenía registro por una cuestión de que era impensado escuchar un relato colombiano en Argentina en esa época. Me quedé siempre mucho con el famoso lo votó. Y el detalle importante me gusta en este tipo de tendencias nacionalistas, de campeón Colombia. O sea, más Claro. nacional imposible Atlético en ese entonces. Es campeón Colombia, era todo un país que buscaba ese objetivo, era la primera vez que ganaba la Copa Libertadores, y el relato es buenísimo, independientemente, insisto, de los gustos, de las épocas y demás. Para mí no pierde intensidad y sube en los momentos que tiene que subir, y el campeón Colombia me parece que redondea un relato histórico para un momento histórico. Le voy a dar Marti. un poquito de contexto, Javi, a la Dale. historia. Como bien marcaba Fabi, este relato pertenece a Jorge Eliezer Campuzano, un histórico en el relato colombiano y sudamericano. Esto sucedió cuando Atlético Nacional se consagró, como bien señalaba Fabi, campeón de América en la Copa Libertadores de 1989 en la final frente a Olimpia. Y me llamó mucho la atención, y es verdad esto que decía de la sensación nacionalista del campeón Colombia, porque atrás hay una historia. Esa frase no es una casualidad. Colombia había tenido varias oportunidades que no había podido concretar el fútbol colombiano. Si repasamos antes de esta consagración de Atlético Nacional, Deportivo Cali había perdido con Boca en 1978. América de Cali, el América de Cali que perdió 3 finales consecutivas, perdió en el 85 con Argentinos, en el 86 con River y en el 87 con Peñarol. Esta final no había arrancado bien para Atlético Nacional, la del 89. Olimpia había ganado 2-0 en la ida en el Defensores de Chaco de Asunción. En la vuelta Atlético Nacional lo gana en el Campín de Bogotá por idéntico resultado y van a penales. René Guita, arquero de Atlético Nacional, en un equipo en el que jugaban Andrés Escobar, Palomo Uzuriaga y que lo dirigía Maturana. Finalmente se queda con el título que después repetirían Once Caldas en 2004 frente a Boca y Atlético Nacional frente a Independiente del Valle en 2019, pero fue un hito en la historia del fútbol colombiano, Fabi. Sí, y te sumo un par de nombres más. Leonel Álvarez, del cual tenemos un grato recuerdo por lo que jugaba, y obviamente los argentinos por haber sido protagonista de tal vez uno de los mejores momentos del seleccionado colombiano. Y el otro, uno de los delanteros que tenía ese equipo, era John Jairo Treyes, de recordado paso por Boca mediado de la década de los 90. Exactamente. Y me llama la atención lo votó, que te quedó grabado. Y escuchándote, cuando te escuchamos en ESPN, creo que en algo, tal vez, obviamente uno va adquiriendo cositas de aquellos que lo marcaron, ¿no?
y lo votó la repetición, que es la repetición que vos también a veces haces cuando gritas los goles, cuando te toca relatar fútbol. Tal vez haya algo inconsciente que surgió de ahí, ¿no, Fabi? Digo, ¿cuál fueron los relatores que más te influenciaron? Empiezo a meterme también en tu vida un poquito más personal, profesional. Yo, sinceramente, era mucho de televisión, obviamente ya agarrándolo en el boom, en el momento estelar de Marcelo Araujo, totalmente indiscutido, el que cambió el paradigma de lo que era el relato, sobre todo en televisión, y después de mucho zapping radial. Mucho Víctor Hugo, Walter Saavedra, el propio Lito Costafebre, Fantino cuando hacía la campaña de Boca. La verdad que en radio era como, bueno, es algo que suelo hacer todavía constantemente como estoy en el auto, era como un zapping constante, pero sin dudas el que empieza un poco el camino y rompe el molde para mí es Araujo, por lo menos en cuanto a televisión. Bueno, aprovechando que lo estamos nombrando a Marcelo Araujo, elegiste otro de Marcelo Araujo. ¿Cuál es? Si querés presentarlo y vamos con el gol. Sí, son dos en uno vendría a ser. Es un partido bastante reconocido por lo que fue en ese Mundial del año 94, el partido con Nigeria. Primero el gol de Nigeria y después el segundo gol de Canigia tienen dos cuestiones que me parecían interesantes resaltar. Redondo asegura, querido, por Dios te lo pido. Allí la pelota la tiene Cecchini, guarda con este que sabe. Chamot estaba habilitando el remate, gol. Lo hizo Siasia. Nigeria está ganando 1-0 en 8 minutos 30 segundos. Matando Bati. Diego, pegue fuerte. Bati, salva el arquero Canigia. Nigeria 1. Señoras y señores, la Argentina por el segundo, el bebé, golazo. Argentino, otra vez el bebé, otra vez Claudio Polcanigia. Señoras y señores, la Argentina 2, Nigeria 1, a los 28:30, otra vez Canigia. Recordar esa tarde de Claudio Polcanilla es más que emocionante, recordar el grito del Diego también. La pregunta que siempre queda picando en el ambiente es ¿qué hubiera sido ese equipo sin el doping de Diego, no? Totalmente de acuerdo, equipo netamente ofensivo y que la sensación, sobre todo, no solo por el estreno ese 4-0 apabullante con Grecia, sino por dar vuelta un partido con un Nigeria que realmente andaba bárbaro y con un Maradona jugando en un gran nivel. Bueno, se fue rápido la ilusión, después ya llegó el doping y como siempre dice Coco Basile, la sensación de que independientemente de que el partido con Rumania estuvo ahí en algún momento, el golpe fue demasiado duro. Yo elegí este relato de Araujo como para marcar un poco los que le decía antes. El redondo asegurá, querido, por favor te lo pido, es sublime, bajándole el tono, es eso que fue totalmente rupturista para el momento de Araujo. Después el gol de Siasia y el tradicional gol de Nigeria y el silencio en el que se escucha el sonido ambiente de, no sé si los fanáticos nigerianos o estadounidenses que alentaban por Nigeria en el estadio. Y el segundo porque me da la sensación que tiene el gol de Canigia esa particularidad también de saber cuándo el relator tiene que prenderse a lo que suma el comentarista. Araujo es como que no interpreta qué es lo que había sancionado y tal vez el ojo del relator por ver algo se pierde algo que puede ver el comentarista y se lo marca Macaya.
Y después, bueno, la definición termina siendo clásica, pero obviamente tiene otro gesto característico de Araujo, que era el mencionar los 2 nombres, los 3 nombres, la cantidad de nombres que tenga el jugador que hacía el gol y separarlo en diferentes sílabas y demás. Bueno, cosas que parecen trilladas hoy en día, pero en ese momento era una revolución total. El Sergio Daniel Martínez, que te lo nombraba así cuando se daba la Manteca Martínez y tantos otros. Bueno, hoy, sinceramente, ante tanta oferta, y bueno, parece algo normal. En ese entonces era sacar un poco, mover un poco la estantería. Uno piensa lo que fue el equipo del 86, quizás el del 90 un poco más abajo, más allá de que llegó a la final, pero uno cuando repasa de mitad de cancha para adelante este equipo es una cosa increíble, y por eso decíamos esa sensación del lamento, ¿no? Del lamento posterior, porque uno lee a Redondo, Simeone, creo, a ver si están de acuerdo, es el combo perfecto de mitad de cancha, y tenés a Maradona, Canilla, Batistuta y Balbo. ¿Qué mejor podés poner en cancha? ¿Y de qué equipo nos perdimos, lamentablemente? Y te sumo un algo, equipazo. Bueno, era chico y es quien lo reemplaza, el Burrito Ortega, pero si no me falla la memoria ahora, también estaba Leo Rodríguez en el plantel. Sí, era una apuesta ofensiva, impensada un poco para el fútbol actual. Aquel partido con Nigeria fue un cisma para Argentina en el Mundial, como señalábamos. Termina ese partido y la enfermera se lleva a Diego. Después de ahí no volvería, el doping, todo lo que conocemos. Pero me quiero quedar con esta reflexión, Javi, que hacías vos sobre Araujo, porque tal vez nos quedan las últimas veces que lo vimos participar en la televisión, los últimos relatos, y la realidad es que nos queda una imagen distorsionada de lo que fue Araujo, que vos marcabas. La verdad cambió la forma de relatar. Yo creo que nunca nadie después de él volvió a relatar como lo hacía él, descontracturó el relato televisivo. La verdad fue, tal vez para los que peinan más canas que yo, que peino bastante de todas maneras, pero aquellos que tienen mayor edad recuerdan que Araujo fue un distinto en esto del relato, y esto es un legado que queda, que para mí un poquito, tal vez no arruinado, pero sí la última imagen en el fútbol para todos y demás, hasta se lo ironizaba en las redes. Bueno, no era el mismo Araujo, pero ese Araujo en plenitud, como decía Fabi, cambió cómo era el relato hasta ahora. Fuimos a Colombia primero, después bajamos a Argentina y ahora vamos a cruzar el charco y vamos a ir a Uruguay, Fabi, porque el tercer gol que elegiste tiene que ver mucho con la historia charrúa, con el fútbol charrúa, con la celeste y con uno de los clubes grandes de Sudamérica. Sí, también Copa Libertadores, definición, año 87. Bueno, hablabas de las posibilidades que había dejado pasar el fútbol colombiano. Bueno, América de Cali jugaba contra Peñarol y en un desenlace inesperado, Carlos Muñoz relataba de esta manera lo que fue consagración del Carbonero. Devuelve Bataglia, para arriba Viera, golpe de cabeza, la buscaba Silva, tira para Villar, marca Valencia, sacó Valencia, sube Viera, viene para el Bomba Diego, se va Diego, tirá, ¡gol! ¡La fiera, burro! ¡Qué increíble que somos los uruguayos, por Dios! ¡Qué increíble! Tengo ganas de gritar y no puedo. Tengo ganas de saltar y no puedo. Tengo ganas de llorar y no me salen las lágrimas, porque así somos los uruguayos, porque así somos nosotros, porque así somos los charrúas, que hasta el último instante nos metemos para el partido, la buscamos, la luchamos, cuando este equipo de Cali tiraba pelotas adentro de la cancha, ensuciaba, hacía descontar. Peñarol, con una jugada maestra de Diego, una jugada fantástica de la fiera, en los 15 minutos exactos, anota el gol, Peñarol 1, América 0, aquí en Santiago, como en el 62, como en el 66, como en el 82, ganamos los uruguayos porque somos así,
porque metemos hasta el último momento, porque no nos entregamos nunca, porque luchamos contra la adversidad, porque cuanto más difícil es más nos gusta. Peñarol arriba, gana por 1-0, prepárense para Tokio, porque a Japón va Peñarol. El grito de gol de Muñoz en una final agónica, la verdad, Fabi, bien elegida entre América de Cali y Peñarol en la Copa Libertadores del 87, ¿sí? América de Cali con Falcioni y Gareca en el plantel, el Peñarol del maestro Tavares, protagonizaron una final, la verdad que fue para el infarto. El primer partido lo gana en el Pascual Guerrero de Cali, el América de Cali por 2-0. La vuelta empieza ganándola el América de Cali en el Estadio Centenario. Aguirre, el héroe, la empata y Villar le da el triunfo a 3 minutos del final al Mancha. Por aquel entonces no se decidía por goles. Si fuese como ahora, América de Cali se hubiese quedado con el título por los goles en el global. Se decidía por puntos y tuvieron que jugar un tercer partido, un partido de desempate en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Empataron durante los 90 minutos 0-0, van a tiempo extra, parecía que todo iba a penales, cerrado el partido, y a los 120 minutos aparece Diego Aguirre para darle el título a Peñarol, la quinta Copa Libertadores para el Mancha, la última. Y este relato que quedó inmortalizado en la voz de Carlos Muñoz para un Peñarol que después nunca más volvió a ganar la Copa Libertadores, que alcanzó la final en 2011 con Aguirre como técnico, perdió la final frente al Santos de Neymar. Pero bueno, Fabi, un relato, ¿por qué lo elegiste? Un relato, la verdad, que es inmortal en el fútbol uruguayo. Sí, tiene mucho de eso, va un poco emparentado a lo que es el relato de Colombia o de Atlético Nacional un par de años después, ¿no? Es como el sueño. Yo hace poco escuchaba el trabajo que habías hecho con la pelea de Ronia Castro, y es como cuando uno pone la cabeza en la almohada y es boxeador y sueña, bueno, ¿cómo me gustaría ganar una pelea? Creo que tenés dos opciones, es con el primer golpe o con el último. Y en el relator, independientemente que sea simplemente un comunicador, y bueno, yo creo que si decís, bueno, a ver, ¿qué puedo llegar a relatar? ¿Qué nivel de emotividad puede tener algo lo máximo? Y creo que es esto, una Copa Libertadores, partido de desempate, gol en el minuto 120, y un Carlos Muñoz que, entre otras cosas, fue el que suplantó a Víctor Hugo cuando Víctor Hugo se va para Argentina, que tiene otros relatos de este estilo, porque un año después, si no me falla la memoria, Nacional fue campeón, sí, en el 88, relata también definición de penales del Nacional campeón del mundo, y también hace algo similar a lo que veíamos antes en el colombiano, que es Nacional al mundo, Uruguay al mundo, esa cosa bien patriótica, que le da un plus. Y después lo más reciente es la definición por penales entre Uruguay y Ghana, que eso fue en el Mundial 2010, que ahí también tiene un desenlace fantástico, bien al estilo relator uruguayo. Yo particularmente, antes me preguntabas qué era lo que veía, lo que escuchaba de chico, no sé si recuerdan ustedes, pero antes los programas tenían horario y bueno, no estaba tanto el minuto a minuto y esas cuestiones, y en un horario que creo que era cercano a las 5 de la tarde había un canal de deportes que tenía los lunes un programa que era Fútbol Uruguayo, y la verdad que era imperdible, y llegaba los lunes esperando justamente que llegue ese programa. Va un poco por ese lado la elección de este gol. Carlos Muñoz, que como bien decías vos, Fabi, fue el sucesor de Víctor Hugo Morales, hizo su primer relato en un Peñarol Fénix en Radio Ariel de Uruguay, porque Víctor Hugo Morales estaba en Quito por las eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania 1974. Hace poquito Muñoz, después del último Mundial de Rusia, anunció su retiro del relato. Su último partido fue el Uruguay-Francia, en el que a la postre Francia, campeona del mundo, se impuso por 2-0 en los cuartos de final del Mundial de Rusia. Bueno, anunció su retiro, así que estamos hablando de nada más y nada menos del hombre que fue el sucesor de Víctor Hugo Morales, y obviamente no podía faltar Víctor Hugo Morales, va a estar repetido en este capítulo, pero un gol lo elegiste vos, Fabi, a Víctor Hugo Morales, la voz tal vez más asociada al fútbol en la Argentina. Sí, y es un gol particular porque es un gol muy recordado. Hasta ahora venimos, por lo menos en mi selección, hablando de goles importantes y demás, pero
tal vez, no sé, por ejemplo, el gol de Palermo se venía a la memoria, el gol de Palermo a Perú, que es un gol también que ha quedado en el registro, o tal vez otros golazos, al tener tanta oferta de relatores o ser tan importante, no terminan teniendo el peso de quedar en el recuerdo y en la retina. Este gol sí es el que le hace Chilaver a Burgos en cancha de Vélez, con la agachadita de Mastrangelo desde atrás de la mitad de la cancha, Víctor Hugo relatando en radio. Y ahora les voy a explicar por qué lo elegí. Se va el Enzo, la quiso, ay. Francescoli al ir a pelear, la pelota lo encontró justo en el cruce a Cardoso. Se va a disculpar Francescoli. Hay tiro libre para Vélez, lo hace Chilaver queriendo sorprender a Burgos. ¡Gol! ¡Increíble! ¡Gol! Chilaver, increíble. ¡Gol! Para todos los tiempos. Chilaver tomó el tiro libre desde su campo. 3 metros en su campo por lo menos. La pelota voló por arriba de Burgos adelantado. Chilaver convierte un gol para todos los tiempos. Un épico gol de Chilaver. Lo que acaba de hacer Chilaver ha sido tremendo. Lo bajó Francescoli a Cardoso en el cruce de ambos. Quedó la pelota allí. Unos protestaban, otros miraban. Vino Chilaver, hizo el tiro libre. Sorprendió adelantado a Burgos. Y la pelota viajó toda la noche. Viajó por todo lo alto. Atravesó la lluvia y cuando picó adentro del arco con el pobre y desesperado Burgos. Queriendo dar el paso atrás. Hundiendo su mano en la noche sin esperanzas. Chilaver se mete, si ya no estaba, enorme y grandemente en la historia del fútbol con un gol de tiro libre desde su campo, haciendo volar la pelota, metros y metros, más de 50 metros voló esa pelota para convertirse en el segundo gol de Vélez. Vélez le gana a River 2-1, pero hasta el resultado del partido será una anécdota, porque todo será superado por el increíble, fantástico, maravilloso y nunca visto gol de José Luis Chilaver. De un lado José Luis Félix Chilaver, del otro Germán Adrián Ramón Burgos, el sueño creo de cualquier relator. Sabés que de esto, mejor dicho, de esto pasó nada más y nada menos que 24 años, hace muy poco, el 22 de marzo, se cumplieron los 24 años de este 1-1 de River Vélez, y bueno, ya venías explicando un poco los motivos, pero puedes explayarte, Fabi, de la elección del gol de Chile. Sí, a mí lo que me queda de este gol escuchado por Víctor Hugo, el relato original de TV de Araujo, el de Víctor Hugo es en radio, y lo que siempre me llamó la atención es la rapidez, obviamente, de un Víctor Hugo. Esto creo que fue año 96, por ahí vos recién lo mencionaste, no me acuerdo bien el año, 96. Pero obviamente con muchísima experiencia. La rapidez para darse cuenta, porque por lo general, a diferencia obviamente de la televisión, allí en ese bache, en un tiro libre en mitad de cancha, tranquilamente podés mandar a una tanda o que se meta el locutor, por supuesto, con la pauta establecida. Él no lo hace, y no solo eso. Si ustedes se fijan bien el detalle, ese gol es en cancha de Vélez, si ustedes conocen, claro que sí, dónde están ubicadas las cabinas de transmisión. En ese gol es imposible, pero imposible de ver en gran parte del relato dónde está la pelota, porque la tribuna superior vendría a ser del costado donde están las cabinas de transmisión, termina cubriendo la visual del relator. Así todo, Víctor Hugo lo continúa y encuentra la pelota ya cayendo por detrás del Mono Burgos, y es por eso también que quería remarcar este relato. Un partido que estaba empatado 1-1, se juega en la cancha de Vélez por el clausura 96, Chilaver adelanta a Vélez con ese gol de más de 60 metros, después de una falta que hace Enzo Francescoli que comete, finalmente gana Vélez por 3-2. Me quiero quedar con dos cosas que dijiste, Fabi. La verdad, la primera, el análisis de hoy, la pluralidad de ofertas que tenemos para escuchar del relato hace tal vez que perdamos esto, justamente la identificación que genera un relato con un gol. Y segundo, te quería preguntar antes de meternos en tu última elección. Hablamos de Víctor Hugo Morales y hablamos de alguien que tiene mucha intuición
cuánto juega la intuición para el relator, para estar tal vez en una jugada, como vos decías, que nadie esperaba nada, o mismo una jugada que vamos a repasar después, que arranca atrás de mitad de cancha y que termina en un gol inolvidable, en el mejor de todos los tiempos. ¿Cuánto hay de eso para el relator? Yo creo que son estilos. Hay relatores que juegan muchísimo con eso, hay otros que juegan con la creatividad, otros que van por el lado de la apoyatura tal vez en datos. Poco de intuición, la verdad, hay que tener. Yo entiendo que, como en todo, no hay que tener abuso de nada. Si yo te estoy diciendo que seguramente va a ser un gol el 9, lo veo bien al 9, que bueno el 9, que bueno el 9, tengo dos opciones: que haga un gol el 9 y quedar como un fenómeno, o que no haga un gol y buscarle la escapatoria a eso con alguna frase de alguno de esos chistes clásicos y malos de relatores. Así que, por lo menos en mi criterio, no hay que abusar. Sí, en cuanto a la repentización, obviamente Víctor Hugo ha sido de los mejores en la historia, no solo para generar frases, sino para anticiparse a cosas que iban pasando. Pero bueno, la realidad es que, independientemente de lo que diga Mundo Twitter, estamos en un país, Argentina, en el que hay una amplia gama bien extensa de muy buenos relatores. Pasamos, Mati y Fabi, por goles en el último minuto, goles de campeonato, goles que suelen emocionar para bien a los hinchas. El último de la lista que elegiste, Fabi, es algo distinto. No es un gol. Presentalo y explicar por qué. Sí, el encargado es Lito Costafebre, que ha relatado unos cuantos goles importantes en la historia del fútbol argentino, más precisamente de los que ha marcado River, pero me quería quedar con una particularidad en cuanto a su relato y a un gran momento, si se quiere, para el relato, en un momento duro para un club como River. Histórico en el fútbol mundial, porque no es lo mismo que River se vaya a la B a relacionarlo con el Milan y con la Juventus en Italia, como algunos pechos fríos decían en las últimas horas. Si en Italia se fueron ellos, pero no entienden del componente pasional que tiene el fútbol argentino. Y al no entender esto, no entendés lo que significa el fútbol para la Argentina, no entendés lo grande y lo inmenso que es River. Bueno, es muy conocido de Lito Costafebre y lo han escuchado 25.000 millones de veces. Ya el cierre de partido, ya una vez confirmado el descenso de River a la B, pero a mí lo que me quedó de este tramito de relato es que el partido se seguía jugando y él tiene la capacidad, sobre todo en un tramo largo, después sí va a aparecer algún exabrupto y demás, que uno entiende justificado, además haciendo el peor momento de River para un relator identificado con ese club, pero encuentra frases increíbles en un momento totalmente inexplicable y de tensión. En el otro relato, el tradicional, en el post partido, dice: es antinatural. La realidad es que nadie esperaba, obviamente, un descenso de River, y el tipo tiene la frialdad para sacar lo mejor de su lenguaje y para, yo creo que a cualquiera que lo escuche, entender rápidamente de qué está hablando este tipo. Vos traes a alguien que no entiende nada de fútbol y escuchando ese minuto y medio, ya promediando los 40 del segundo tiempo, de Lito Costafebre, te hacen dar cuenta de, bueno, pará, acá algo grave está pasando, y eso también es importante, porque siempre nos quedamos con el relato de gol, el grito de gol, pero el contenido también termina siendo importante. Esto que marcaba Fabi, si mañana baja un extraterrestre en estos tiempos difíciles y anómalos que estamos viviendo, que ya prácticamente Ronaldinho en Paraguay detenido, bueno, todo lo que hemos estado repasando en el podcast, si llega a bajar un extraterrestre, que ya está, no me parecería raro, y le tenés que explicar qué pasó el 26 de junio de 2011, este pedacito que vos elegiste del relato de Costafebre, me parece que es contundente y demuestra claramente, la verdad, una página negra en la historia de un club que después, afortunadamente, pudo regresar y se convirtió para mí en el mejor club de América en los últimos años, pero bueno, eso lo podemos ir discutiendo. La realidad y lo innegable
es que Atilio Costa Febre inmortalizó un relato en un momento límite, ¿sí? Con esto que vos decías, un vocabulario y una contundencia necesarias y que quedaron en la historia. Pero ahora, Fabi, después de los 5 que elegiste vos, nos vamos a meter con otros 5, tal vez más de una elección sería del televidente, más distendido. Le voy a hacer responsable, lo voy a hacer responsable, como decía Osera alguna vez, que se hagan responsables a Javier Saúl, que eligió 5 que, bueno, algunos ya son más conocidos, pero lo voy a sacar, es un poquito menos técnico esto, después de haber tenido a Fabián, que es un especialista y explica muy bien por qué la importancia de cada elección, y cuando lo escuchen en ESPN seguramente van a encontrar mucho de todo esto. Para mí, más allá de ser amigo, es uno de los grandes relatores, el laburo que le mete atrás y todo lo que hace, así que bueno, lo van a estar escuchando con continuidad cuando se normalice todo esto. Pero bueno, le voy a dar la palabra a Fabi, a Javier, para que empiece a explicar sus 5 elecciones. A ver, el primero, y me parece que juego la carta más fácil de todas, ¿no? Maradona, México, partido frente a Inglaterra, y el mejor gol de todos los tiempos. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ¡gol! ¿De qué planeta viniste? Para dejar el cabinetante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2. Bueno, bastante sencillo, ¿no? Digamos, la elección. Me parece que Víctor Hugo y Maradona en un mundial, creo que en el mejor momento de ambos, a ver si están de acuerdo con esto, el punto más alto de Víctor Hugo es claramente para mí ese gol, el punto más alto de la carrera de Diego, si no es 86, explíqueme dónde está, se congenia para hacer esta maravilla que ya es parte de la historia del fútbol argentino. Yo estoy seguro que no hubiese sido el gol de Diego, es un golazo, el relato de Víctor Hugo es un enorme relato, para mí el gol de Diego es el mejor de la historia del fútbol, pero la verdad es que no podés separar el relato del gol, es una construcción, digo, escuchás el mismo gol, relatado tal vez, sin ofender por supuesto, por Mauro Viale, y no tiene la misma emoción. Ahora lo pones con Víctor Hugo, y yo te digo, me pasa a mí, Javi, seguramente te pasa a vos y por eso lo elegiste, Fabi también te pasará a vos, lo pones y se te pone la piel de pollo, ¿viste? La verdad eriza la piel, un gol que yo creo que si lo desafiamos a cualquiera de los argentinos futboleros, casi que sabemos de memoria el relato. Coincido con todo lo que dijeron y le sumo algo a lo que mencionaba Javi al comienzo. Hay algún video dando vueltas por allí en YouTube que es un recopilado de los goles de Diego en el 86 con los relatos de Víctor Hugo y van un poco de la mano. Era ver quién se superaba, es cierto. Después el gol que escuchamos recién termina superando a todo, tanto en calidad de anotación como en relato, pero hay relatos, el gol a Italia, uno creo que es el segundo a Bélgica, que también, bueno, son obras maestras, pero claro, después apareció la fundamental, la que rompió con todo, y es cierto, quedan tapados relatos y goles que hoy estarían en otro plano si no existiese ese. A mí me vuelve loco, perdón que siga con el tema, pero lo que te marcaba antes, Fabi, de que Maradona recibe del negro Enrique casi en mitad de cancha, y la pericia, también la intuición, para decir, bueno, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y empieza a construir un relato que va escalando hasta que hace el gol, llega, bueno, después del gol me quiebra directamente ese gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas.
pero la realidad es que esa construcción creo que a veces también es suerte, porque digo, Maradona cuántas veces agarró la pelota ahí y llegar encima en el partido, bueno, digamos, me parece que es de los momentos más importantes de la historia del deporte argentino y que no podemos separar, son inseparables, indivisibles, relato de gol. Así que buena elección, Javi, la primera, aunque un poco, y voy a ser acá el abogado del diablo, en realidad el fiscal del diablo, sí, un poco obvia. Y bueno, era lógico, por eso decía, jugaba un poco con la figurita más fácil. Y ahora te pongo una menos obvia. Maradoniana, podemos decirle, Mati, no sé si tiene algo de eso, es raro en un defensor, pero la segunda elección, hasta si quieren, es un poco polémica, totalmente televisiva. Luis Adrián Medero, tenía 19 años, Boca y Platense jugaban en cancha Independiente en el 92, hace un gol arrancando desde mitad de cancha, no era el genio del fútbol mundial, pero se lleva un par puestos en el camino y así lo relata Marcelo Araujo. 6 minutos 20 segundos le quedan al partido. Boca está ganando 2-1. Se viene Medero, se lo hace, me voy, Medero. Adrián Medero. Basta para mí, señoras y señores, buenas noches. Basta para mí, señoras y señores, buenas noches. Así se despedía Marcelo Araujo. A ver, trayéndolo, porque la sensación que quedaba en ese momento, o por lo menos el recuerdo que queda en la gente, es que Araujo deja de relatar ese partido mucho tiempo. El gol de Mederos en el 83, Macaya se queda solo muy poco, y después ya acompañado también con Walter Nelson, que estaba haciendo campo de juego. Boca le gana 3-1 a Platense y Medero hace un golazo. No sé si recuerdan, Mati seguramente lo vio por YouTube, Fabi, no sé vos si te acordás de este gol. Sí, si lo hacés me voy, decía Araujo antes de que defina. La historia es como vos contás, es un ratito después, pero también, otra vez, volvemos y apelamos a la inventiva, ¿no? Y la inventiva también va por el lado de utilizar recursos que, quieras o no, le terminás quitando a los que vienen después, ¿no? En esta competencia sana, si se quiere. Hoy si alguno grita o va a la mitad del relato diciendo si lo haces me voy, no tendrá originalidad y claramente quedará de que vino de algún lado, y justamente de este relato de Araujo. Medero hace un golazo, la verdad, impensado, y es una gran elección porque vuelve, me parece que a mostrar esos destellos que hablábamos antes de Araujo, que después obviamente se fueron intensificando, pero que en los comienzos eran una rareza total. Tal vez cuando lo extraordinario se vuelve rutinario, ahí empieza un poquito la debacle, o cuando se abusa de estos, vos lo sabrás mejor, Fabi, abusar de estos recursos, bueno, termina siendo contraproducente. Me acuerdo de un gol que todo hincha de Boca y de River se acordarán, cuando Alejandro Fantino relató aquel cruce entre Boca y River del muletazo de Martín Palermo. Me acuerdo que hace el gol Palermo y se escucha que Fantino le dice: seguí vos, Letito, seguí vos, a Roberto Leto, que estaba con él. Digo, no está tan marcado, pero me hizo acordar a esta situación de Marcelo Araujo, que sin duda, ya lo hemos dicho, cambió el relato y descontracturó bastante lo que se veía hasta ese momento. Mira, te voy a sumar una más de Araujo, como para cerrar el capítulo de Araujo, pero como para que queden claro también esto que vos mencionabas antes de cuándo jugársela como Víctor Hugo en el inicio del relato diciendo arranca el genio del fútbol mundial, y cuándo también tener ciertas, no sé si rarezas, sino cuestiones esquemáticas dentro del relato que terminan siendo pintorescas, pero cómo en la repentización y el ingenio y la espalda también y la voz de estos tipos se puede sacar adelante. Y es el gol de Palermo en un Boca 2, River 1,
en el que Araujo tenía, como el famoso latiguillo, se baja el telón de este primer acto, y otros, en algún momento mencionar la recaudación del partido. Y ese gol viene de un saque de arco, si no recuerdo mal, de Muñoz, pues se había lesionado a Dancieri, y Araujo está en la mitad de la cifra cuando Palermo la baja, gira y patea, y lo resuelve con un grito de Martín totalmente fuerte, que termina, si bien el gol, bueno, ya de por sí tenía un montón de cosas, es ganar un superclásico con un gol medio de la nada, termina dándole una vuelta de tuerca y no hay, por lo menos de los fanáticos del mundo, al que se lo menciones y no te meta el grito a Araujo y se acuerde que antes estaba mencionando la recaudación, que es un dato que tal vez no le importa a casi nadie. Sí, a ver, decíamos algunos goles que dieron títulos y demás, y que fue en el minuto 120, esto y lo otro. Este dio un título, obviamente fecha 16 de un campeonato, el título vino 3 fechas después, pero venía un poquito adelantándolo como se venía hacia River. Jugaban River y Racing, Estadio Monumental, clausura 2002, entra Cuevas, expulsan a Comiso, y de repente queda tiro libre para Racing y pasa esto. Se va el Turcusain, cambio cantado, ingresa Cuevas, lo sacan del freezer a Cuevitas para salvarnos contra Racing. Enchufate Cuevas, después no vengas a decir que no tenés chances, jugate la vida en estos 30 minutos que le quedan al partido. Lo echó a Comiso, Roja. Lo echó a Comiso. Sí, vio una patada, le hizo la seña. Pegaste una patada cuando se estaba peleando con Arano. Terrible final en la cancha de River con De Michelis en el arco. Bedoya para el tiro libre. Si acierta el arco va a ser gol de Racing, lamentablemente. Va Bedoya, pasó, le quedó para Esteves, para Úbeda, tiró. Roto en la barrera la pelota. La corre Roja, solo Cuevas, para pelota para Cuevas, hacelo. Por Dios, hacelo, Cuevas. Hacelo, Cuevas, tiró. ¡Gol! ¡Gol! Estábamos en el horno. Lo habían echado por una irresponsabilidad. Comiso, el tiro libre quedó en la barrera y el valiente de Rojas se jugó la vida. Sacó la pelota para Cuevitas. Corrió desde el campo de River. Racing estaba en pleno ataque. Escapó a Campañuelo, definió el partido en el descuento. Cuevitas estaba en el freezer el paraguayo. Tomó Viagra en el final Cuevas para definir el partido. River en un domingo de locos le gana a Racing. River es una locura, es carnaval, es fiesta. El Monumental tiembla, el Monumental se viene abajo. Aguantó. Bueno, acá repetimos un Costafebre, el otro era un Costafebre más golpeado, más lamentando el descenso de River. Este es un Costafebre feliz, y un Costafebre que minutos antes había dicho, bueno, lo sacan del freezer a Cuevitas para salvarnos, y a ver, más o menos diciendo, es la última oportunidad que tenés, si no aprovechás esta chance, no hay mucho más en River. Y Cuevas hace un gol que queda en la memoria del hincha de River, que también marcó a los hinchas de Racing, más que nada porque Racing tenía toda la chance, tenía la posibilidad con De Michelis atajando en el arco de River. La pelota pega a la barrera y se inicia un contraataque que Cuevas define con suspenso, como dueño de la pelota, como solía hacer Nelson Cuevas, y que obviamente deja casi al infarto a Costafebre, pero Costafebre lo disfruta de una manera como pocas veces. Increíble el relato. Sí, Fabián, vos. Y coincido, y por eso cuando hablaba antes del relato en la mitad de la concreción del descenso, iba por el lado de la cantidad de goles que relató, pero acá también me gusta destacar
cómo los terrenales hubiésemos ido en el contraataque de Cuevas por el tradicional Cuevas cara a cara con el arquero, Cuevas para ganarlo, y Costafebre sale del rol de relator tradicional porque tiene una marcha más y desenfunda el hacelo, más que un relato como una súplica, lo cual lo vuelve otra vez un recuerdo mucho más amplio que si el relato hubiese sido de lo tradicional, independientemente de la importancia del gol. Un golazo, un relato inmortal también. Esto que hablamos antes, asociamos permanentemente el gol con el relato y cada vez que pensamos en ese gol, no, es inevitable que hablemos del relato de Costafebre. Vamos a traer y vamos a venir más en el tiempo a un momento de esos que hoy en aislamiento decimos, puta, fuimos felices en ese momento. Un mundial que, la verdad, 2014 en Brasil estuvo al borde, a minutos, de ser perfecto para Argentina, y vos, Javi, elegiste un momento. Sí, que no tiene que ver con Argentina, que tiene que ver justamente con el rival que no nos hizo feliz, tiene que ver con Alemania, pero me marcó, y esto es totalmente televisivo y es totalmente para el debate, si quieren, aunque sea breve, pero debate al fin, es Rodolfo De Paoli, juegan Alemania y Brasil semifinal, en el Mineirao, un Mineirao que hace silencio porque Alemania gana 7-1 una semifinal del Mundial y Toni Kroos mete el cuarto de esta manera. Mira cómo presionó, Toni Kroos que va, aquí está Keira, está el... Teutón, tremendo. Mira cómo presionó, Toni Kroos que va, aquí está Keira, está el cuarto, que viene Toni Kroos, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, viva el fútbol, me vuelvo loco. ¡Gol! Señoras y señores, esto será histórico, esto es una paliza futbolística, no hubo planificación que aguante a semejante equipo que créanme, que después de ganarle 4-0 a Portugal jugó con el freno de mano puesto en esta máxima competición. Otra vez Toni Kroos, ¿y hasta cuándo Toni Kroos? Un volante mixto magnífico, tocaron como en el barrio, vio, y entonces el Mineirao hace silencio, se mete en la final Alemania 4, sí, Alemania 4, Brasil. Decía, con cierta polémica si quieren, porque, apela al sentimiento directamente de Paoli, no describe demasiado lo que estaba pasando en la cancha, pero sí, lo que sí marca es el silencio del estadio, el silencio de los brasileños, y cómo la paliza futbolística de Alemania se hacía evidente, ¿no? Ahí fue un poco la traducción creo, de lo que sentíamos todos. Fabi lo dirá mejor, lo podrá evaluar mejor, pero a veces imagino que en el medio del relato, del comentario, a uno también le pasan cosas. Y la verdad que lo que estábamos viendo en ese Alemania-Brasil, Brasil con la fiesta preparada para ser campeón del mundo en casa, no lo había podido ser en el 50, era un poco la revancha. Y la verdad es que lo que estábamos viendo, Fabi, era increíble. Y yo creo que a De Paoli le pasó un poco esto y narró bastante bien lo que se vivía en ese estadio. No, totalmente. Y además, independientemente del rol profesional que tiene uno, aparecen esas sensaciones, sobre todo cuando hay tanto en juego. También con un partido que uno recuerda, daba la sensación, y más con ese gol, que era totalmente irremontable para Brasil. Si bien la goleada era amplia, pero en pocos minutos, te daba también crédito como para no sobrar la historia, que se entienda, no cancherear, pero sí tomarse ciertas licencias, porque no es lo mismo el 4-0 que el 1-0, claro está. Sobre todo teniendo en cuenta que Argentina jugó un día después, ¿no? Si la historia ya hubiese estado concretada para Argentina, en la final tenías el crédito hasta para hacerlo en el primer gol y tener más tranquilidad, pero me parece que el relato va un poco con transmitir justamente eso, las sensaciones, y lo hemos mencionado en varios pasajes acá, ¿no? No es lo mismo televisión que radio, y jugar con lo que va ocurriendo a través de la tele y lo que pueden ver los que están del otro lado, también es una parte fundamental, sobre todo para relatores que cumplen con la doble función, ¿no? La de hacer radio y tele. Ese gol fue el cuarto gol de Alemania a los 26 minutos
ya ganaba Alemania 4-0, Khedira estiró la diferencia a los 29, terminó 7-1. Y antes de meternos con el último elegido de Javi, hay algo que se está dando mucho en el último tiempo y que se dio mucho en ese Mundial, y es el llanto, ¿no? El llanto del relator. Esto entiendo que se emparenta con, ser también hincha. Digo, a ver, todos lloramos realmente. Por ejemplo, en mi caso particular, estaba trabajando en la redacción de Minuto 1 y cuando fue el Mundial, había partidos que uno lloraba. ¿Qué pensás de eso, Fabi, vos como relator? Yo sinceramente, ya lo mencioné en algún momento, ¿no? Me parece que va de la mano del uso y el abuso, y también entender, me parece, los momentos, por lo menos soy de ese criterio. A ver, para poner un ejemplo, yo puedo estar relatando un partido de la Liga Española en ESPN entre Getafe y Alavés. Si bien Getafe estaba teniendo hasta la suspensión una buena temporada, si yo grito desaforadamente un 3-0 de Getafe en el minuto 75, sinceramente no va de la mano, o me parece que no se cumple mi rol. O sea, mi rol es comunicar lo que pasa y con la cierta importancia de lo que está pasando. Sobre todo también teniendo en cuenta quién puede estar del otro lado. Estamos hablando de Getafe y Alavés, sinceramente no deben tener un gran caudal de público en nuestro continente. Sí, obviamente, igual se lo relata como una final del mundo en cuanto a la preparación y a la concreción de lo que va ocurriendo. Sí, también con el seguimiento constante para los jugadores que nos representan, para los jugadores latinos, pero va un poco de la mano de eso. Ahora bien, yo estoy relatando el mismo partido y el partido termina 3-3 con un gol del Alavés en el minuto 95 y sí puedo subir la intensidad sin llevarlo a equiparar lo que es un gol para meterse, por ejemplo, en una final del mundo, una final de Libertadores. Yo, sinceramente, la del llanto, vos decías, está muy trillada, creo que hay que tener cierto cuidado, sobre todo por el caso de que si nos desesperamos y caemos en el llanto desaforado en un partido de primera fase, de octavo de final, mi pregunta siempre es, en esto de subir la vara constantemente, ¿qué hacemos si ganamos una final con un gol en el minuto 120? O sea, hay que apuntarle al comentarista y dispararle en vivo. O sea, ¿cuál es el límite, ¿no? Porque ya tiramos todo lo que teníamos. Está bien, con el riesgo de que tal vez nos estemos guardando balas para algo que no sabemos si va a llegar, pero por lo menos mi opinión va por esos carriles. Vuelvo al anterior, a lo del comienzo. No nos dedicamos a algo que vaya de la mano de los actos. Esto trata de gustos. Y hoy también con el termómetro de las redes sociales te podés dar, pero claramente cuenta de eso. Ante cualquier partido que se esté jugando, el relator que sea, vas a tener un porcentaje que lo va a mencionar como el mejor del mundo y otro tanto que va a decir que es el mejor. Para el quinto relato, el quinto grito, elegí un llanto que se justifica. Hablábamos un poco de los llantos injustificados o de algunos gritos de primera fase y demás. Acá estamos hablando, y me fui del fútbol por completo, y me parece que es una buena manera de cerrar este ranking, es el Panamericano de Guadalajara. Argentina en handball no venía clasificándose a los Juegos Olímpicos, lo logra en Guadalajara, lo logra frente a Brasil, y Juan Martín Rinaldi y Pablo Monti dejan este relato.
Cuando decimos llanto y emociones justificadas es por todo lo que significó este partido para el handball argentino. Un handball que ahora uno lo ve en 2020, gladiadores olímpicos, gladiadores de buen rendimiento en Panamericano, gladiadores que tienen cierto dominio en el continente, o por lo menos compitiendo con Brasil de igual a igual. En ese momento parecía algo muy raro, muy, muy alejado, muy, muy distante, y lo lograron, le ganaron la medalla de oro a Brasil, y eso explica un poco esa emoción, ese llanto, y digo hasta un desahogo, ¿no? Porque digo, nos vamos un poco del fútbol y demás, estamos en el handball, y para explicar qué significaba eso para un deporte que quizás no tiene la exposición del fútbol o del básquet o del rugby en este país, pero que sí lograba algo muy importante. No, imagino también ahí que corre mucho lo que representa también para los relatores que son especialistas en el deporte y que bancan permanentemente, digamos, a la selección o a los equipos. Llegar a un momento así, imagino que obviamente hace aflorar la emoción. Pero bueno, vamos cerrando. La verdad quedó un ranking, primero el de Fabi, después el de Javi, espectacular. Seguramente en las redes nos podrán ir aportando otros goles, otros momentos históricos. Pero bueno, primero quiero despedir a Fabi, un amigo de la casa, esperamos tenerlo pronto nuevamente. Fabián Taboada, que lo pueden seguir en @FabiTaboadaOK. Bueno, Fabi, gracias por estar con nosotros. Muchachos, mil gracias por la invitación. Desconozco cuánto duró la charla, pero desde que ha comenzado este aislamiento, claramente ha sido lo que de las cosas que más he disfrutado. Cuando la historia se pasa rápido es señal de que va bueno. Así que agradecido enormemente por esta charla. Muy interesante, la verdad. Y Javi, bueno, nos vamos despidiendo. Esperamos tenerlo a Fabi también. Si el aislamiento sigue durando, que creemos que hasta mediados, fines de abril, somos pesimistas con Javi, va a durar. Esperamos tenerlo a Fabi nuevamente, pero te dejo el cierre a vos, Javi. No, y cerramos con un día, una tarde, a ver que sirva esto para el fin de semana, para que disfruten de relatos, para emocionarse, para recordar momentos históricos, para volver a gritar los goles y para pasar el rato. Esto fue Aislados, episodio